Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Es la 1:40 p.m. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer debate, diálogo, análisis a profundidad de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo, con el fin de que todos tengamos una opinión más informada de los fenómenos que se dan día a día. Dice, gracias a Stuart Marín, que nos está reportando sintonía a través de Twitter, dice, por fin en Matices, uno de mis momentos favoritos con la radio. Gracias, Stuart. Hoy en una emisión un poco más corta, con un leve cambio de horario, iremos de 1:40 a 2 de la tarde con 25 minutos, porque hay partido de la Supercopa Española entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Vamos a hablar de algo que supera lo periodístico, y es la penalización de los delitos contra el honor. Sin embargo, eso no afecta solo a periodistas, y yo quiero darle el análisis desde la libertad de expresión, pero además del derecho que tienen también las personas a que se les guarde su honor. Entonces vamos a analizar todo este balance en los próximos minutos. Quiero recordarles que nos pueden escuchar en vivo en 93.5 FM, que nos pueden escuchar en vivo también en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr, y que nos pueden observar a través de Canal 2 a las 8:30 esta noche, y lo pueden accesar, por supuesto, el programa a través de YouTube y de nuestro podcast. Vamos, como siempre, a iniciar con nuestro boceto, que es un estado de situación que hace nuestra productora Isel Martínez, un pequeño reportaje, y regresamos para presentarles a nuestros invitados, que además los invitamos nosotros a ustedes a participar en tiempo real en nuestras redes sociales, en Twitter en @monumentalcr y en Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. Vamos al boceto y regresamos. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. La libertad de expresión ha sido un tema ampliamente debatido en Costa Rica. En primera instancia, el artículo 29 de la Constitución Política establece el derecho. En 2008, el exdiputado José Merino del Río presentó un proyecto de ley para proteger la libertad de prensa. No obstante, el plan fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Sociales el miércoles anterior. La propuesta adicionaría un nuevo capítulo al Código de Trabajo para limitar el despido de los comunicadores cuando sean utilizados arbitrariamente por las empresas como un mecanismo para limitar el ejercicio de la libertad de prensa. De esta manera, el periodista no podrá ser despedido para favorecer los intereses de algún grupo o persona, por informar o investigar asuntos de interés público. Además, los patronos no podrán presionar al empleado a ocultar información en beneficio de intereses particulares. Otra situación referente al tema que se ha dado en los últimos días fue la condena del Tribunal Penal de Goicoechea al exdirector de Diario Al Día, Edgar Fonseca, y al experiodista del mismo medio, Nicolás Aguilar, por el delito de calumnias por la prensa a causa de 3 notas publicadas en el año 2011. En vista de la situación, hoy en Matices daremos algunos tonos importantes a la libertad de expresión y sus límites. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Es la 1:42 p.m. Voy a presentarles ahora sí a nuestros invitados para hablar de este tema que les decíamos rebasa lo periodístico para entrar al campo de la libertad de expresión, pero como en todo hay un balance, porque es la libertad de expresión versus el derecho al honor que tienen todas las personas. Quiero presentar primero a doña Giselle Bosa. Ella es coordinadora de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, profesora universitaria. Yo recuerdo con mucho gusto mis clases de Derecho de la Comunicación. Doña Giselle, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, gracias por la invitación y un saludo también al invitado que me acompaña en esta tarde
distinguido colega. Gracias. Está con nosotros don Alejandro Delgado, con quien he tenido el gusto de compartir algunas últimas exposiciones, don Alejandro, que él es el presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX. Don Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, Randall, Giselle. Esperemos que sea un rato agradable y productivo. Lo será sin duda. Hay un antecedente de la semana anterior, un antecedente particular en el que yo no voy a detenerme, y ahorita les digo por qué no voy a detenerme, y es una condena penal que se generó por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José contra el periodista Nicolás Aguilar, contra el exdirector del diario Al Día, que es Edgar Fonseca. ¿Por qué no me voy a detener en el caso en particular? Porque ese caso todavía está pendiente de apelación, entonces no hay una sentencia en firme de la que podamos hablar. Pero el tema nos permite abordar otro punto más amplio, que es la penalización de delitos contra el honor. ¿Qué significa esto? Bueno, que la calumnia y la difamación, que están estipulados en el Código Penal, pueden ir a un juicio cuando hay alguna violación o cuando hay un hecho que tipifique en estos delitos. Se puede ir a un juicio penal. Penal significa con pena de cárcel, donde en caso de resultar en firme una sentencia condenatoria se mancha la hoja de delincuencia, pero además si una persona años después vuelve a enfrentar otro juicio penal de esta naturaleza, o por lesiones culposas, que es las lesiones que uno causa, por ejemplo, un accidente de tránsito, ya el juez, por haber tenido una condena penal, no tiene la posibilidad posiblemente de darle un beneficio de ejecución condicional de la pena, es decir, de no mandar a una persona a la cárcel cuando la pena es menor a los 3 años. Partiendo de este punto, quiero conversar con ustedes qué opinan de que en Costa Rica se mantenga en el Código Penal los delitos contra el honor, doña Giselle. Bueno, Randall, hay que poner en contexto. En sí mismo no podemos analizar el tema de la penalización de los delitos contra el honor en sí mismo como una restricción al ejercicio de la libertad de expresión. En una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, conviven una serie de derechos y garantías fundamentales que el Estado debe ponderar, porque no hay bienes jurídicos o no hay derechos fundamentales de primera categoría y de segunda categoría. Lo que sí es importante mencionar es que la prensa, en el ejercicio de libertades fundamentales, como es la libertad de expresión y el derecho a la información, sin duda debe desarrollarse en un marco de la mayor amplitud posible. Y el primer gran requisito es que no debe existir censura previa, o sea, ningún tipo de control previo de contenidos por parte de ningún órgano público o privado, para que de esta manera se garantice no solo el derecho de los periodistas y de las empresas de comunicación a publicar, sino también que no existan condicionamientos desde el Estado o desde el gobierno o la voz oficial. Eso lo pongo en contexto para decirle que en sí misma la penalización de delitos contra el honor no significa una restricción a la libertad de expresión en todos los casos. Y esto lo digo porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Kimmel contra Argentina, dijo que el uso del derecho penal para sancionar las violaciones a derechos como el honor en sí misma no es restrictiva siempre y cuando sea proporcional. O sea, está sujeto a un principio de proporcionalidad y del imperativo de la necesidad pública que exista. Entonces, en esa medida, yo le puedo decir que a mí no me preocupa exactamente la penalización de los delitos contra el honor, sino la amplitud de garantías que pueda existir en una democracia. Y con relación a la sentencia que usted cita, a mí me sorprendió profundamente, porque ya la Sala Tercera en el 2009 había dicho que el artículo 7 de la ley de imprenta estaba prácticamente, o sea, tenía una derogatoria tácita, o sea, que estaba tácitamente derogado. Y la Sala Tercera hace aquí una interpretación de por qué no es posible aplicar a la pena de arresto que dice la ley de imprenta, y mucho menos convertir esa pena de arresto, que no es lo mismo que la pena de prisión, en días multa. Entonces aquí hay un tema fundamental, es más, un tema de constitucionalidad de las penas, que a mí me parece que ya la Sala Tercera lo había aclarado profundamente, y lo que me sorprende ahora
es que este tribunal vuelva a aplicar el artículo 7, no tenemos la sentencia todavía redactada de manera completa, pero a mí me parece que aquí habría que aclarar profundamente la aplicación del artículo 7 de la ley de imprenta y el capítulo de delitos contra el honor que tiene el Código Penal. Entonces, en sí mismo, lo que quiero decir es la penalización de delitos contra el honor o la sanción por la vía penal de este tipo de violaciones a derechos fundamentales como es el honor en sí mismo, ya lo ha dicho una Corte de Derechos Humanos, en sí mismo no restringe la libertad de expresión, siempre y cuando esté sometido a esos principios de proporcionalidad que en un Estado de Derecho es fundamental. Claro, porque los principios de proporcionalidad se pueden también ver en lo civil. En Ecuador hubo una sentencia el año pasado, el antepasado, que era civil, que era, digamos, que era prácticamente la quiebra, creo que era del Universal, si no me falla la memoria, ¿verdad? Que era una multa impresionante desde lo civil. Yo pretendo siempre que el programa sea muy didáctico, porque yo soy el primero en aprender aquí, pero quiero que los oyentes y televidentes igual vayan aprendiendo. Cuando nosotros estamos hablando de penalización, y yo sé que a veces uso ejemplos muy simples, pero en realidad eso es lo que quiero para ir llevando a cabo el programa, es que si yo difamo y le afecto el honor a una persona, esa persona me acusa penalmente, yo voy a un juicio. En el juicio, el tribunal, que está integrado normalmente por 3 jueces, bueno, el tribunal siempre está integrado por 3 jueces, me puede decir, bueno, usted es culpable de difamar a doña Giselle, tiene que pagarle un monto por el daño que le causé a su imagen, por el daño moral y el daño material, pero además el Estado le condena a 100 días multa, que es particularmente lo que está hablando doña Giselle de la sanción, que no es una pena de prisión, pero es una pena convertible, y me corrige por favor usted que es abogada si me equivoqué en algún término, que es una pena de días multa que se convierten en dinero, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado, por supuesto, de mi criterio se ve desde la prensa, porque yo no soy abogado, siempre he pensado en qué le sirve a la persona a la que yo le afecté el honor. Entiendo de qué le sirve la indemnización para de alguna forma recuperarlo, pero de qué le sirve que yo pague al Estado y de qué le sirve mancharme a mí la hoja de delincuencia. Don Alejandro, ¿ustedes cómo lo ven desde su punto de vista? Bueno, primero tengamos claro que la libertad de expresión es la posibilidad que tiene todo ser humano, no estamos hablando de periodistas, cualquier ser humano, de decir y expresar lo que piensa de manera libre y por el medio que considere oportuno. Tanto la Constitución Política, en su artículo 29, nos da ese derecho y claramente dice que seremos responsables del abuso que hagamos de ese derecho. En la misma línea, el artículo 13 de la Convención Interamericana proscribe la censura previa y establece la posibilidad de las responsabilidades ulteriores. La discusión podría estar centrada en cuál es la mejor vía para sentar esas responsabilidades. Creo que la discusión no es que haya o no impunidad, creo que el tema es absolutamente distinto. Y en esto uno puede tener matices y puede decir, mire, si nos vamos por la vía estrictamente penal, efectivamente lo que estamos es dañando a una persona y eso no repara el honor. Probablemente la publicación reparatoria, eventualmente fortalecer, como lo ha dicho la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Corte Interamericana, probablemente el ejercicio del derecho de rectificación y respuesta sea más efectivo en esa línea. O porque a la gente le da miedo ir a la cárcel, no, porque a la gente le da miedo enfrentar un proceso penal, claro, más que no civil. Claro, pero podríamos decir que igualmente si nos vamos o eliminamos la parte penal y ahora podemos conversar qué ajustes pueden hacerse en uno u otro sentido, porque podemos ajustar la legislación penal o podemos ajustar la legislación civil. Lo cierto del caso es que como está en este momento es un riesgo y de alguna manera debemos de modificarla. En la vía civil, que es la que algún sector de la doctrina ve como una posibilidad, es tan gravosa como la penal en la medida de las condenas que hemos visto últimamente en unos medios, lo que usted planteaba. Entonces, ¿cómo hacer? Yo creo que aquí, si nos vamos por la vía penal, deberíamos escoger o incluir los estándares que la misma Relatoría y la Corte han establecido, que es el concepto de real malicia y reproducción fiel, que me parece que eso atenuaría las penas,
tal vez una breve explicación. La real malicia es: yo cometo un error, es factible que una persona en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión cometa errores, imprecisiones, y desde esa perspectiva, en la medida en que no busque dañar abierta y maliciosamente la honra de una persona, ¿por qué penalizarlo? O cuando lo que hace es reproducir una publicación hecha por otro medio de manera fiel, sin quitarle ni sumarle, es de alguna manera un complemento o un ejercicio del artículo 13. El artículo 13 le dice a usted que puede recopilar información y difundirla. ¿Y por qué vamos a penalizar por el error que podría haber cometido otra persona? Entonces, pareciera ser que si queremos irnos por la vía penal, habría que atenuar o modificar el Código Penal, como en algún momento se planteó con un proyecto de ley que duró 10 años en la Asamblea Legislativa y que podríamos discrepar de algunos puntos, pero es interesante ver cómo no hubo un político de este país que no dijera estoy de acuerdo. Y a la hora de las horas, la verdad fue otra. O si nos vamos por la vía civil, muy bien, eliminemos la parte penal, dejemos solo la vía civil, pero acotémosla, porque la condena millonaria es peor en algunos casos que la condena penal. Entonces, el sistema tiene que encontrar una solución. Es cierto que tienen que haber responsabilidades, pero el tema es cómo las fijamos. No me refiero al caso particular, pareciera ser de lo que ha trascendido en la prensa, que ahí se quiebra la línea jurisprudencial, porque bien que mal los tribunales habían venido de manera consistente fallando en favor de la libertad de expresión, pero pareciera ser que en el caso particular no es el ejercicio propiamente lo que se penaliza, sino la imprecisión que se comete al atribuirle a una persona que no es profesional, decir que es un falso profesional. Eso es atribuirle un delito, y creo que ese es el matiz distinto que hay en este caso en particular. Concuerdo con Giselle en el tema de la libertad de imprenta. Tenemos un nivel de inseguridad que no entiendo. Efectivamente, esa sentencia que tuvo por derogada tácitamente la ley de imprenta, ahora de golpe y porrazo se revive. Claro. Entonces nos genera un nivel de incertidumbre. A mí me parece, Randall, importante agregar algo, y es el tema del honor de los funcionarios públicos. En este caso sí hay que señalarlo de manera particular, y es que también los estándares internacionales de derechos humanos nos dicen que hay un umbral distinto de protección de los funcionarios públicos. Veamos el caso de la querella que hace algunos días se presentó la expresidenta Chinchilla contra un ciudadano. Y es que en el tema del derecho a la crítica política, se ha dicho que en una sociedad democrática los funcionarios públicos no solo están expuestos a mayor escrutinio público, sino que además tienen que soportar hasta juicios de valor desfavorables y hasta ofensivos. Y esa es la gran amplitud que tiene el debate democrático, libre y desinhibido en una sociedad. Claro. Entonces, no es lo mismo cómo se sanciona y cómo se persigue los delitos contra el honor cuando la información versa sobre funcionarios públicos o sobre actividades públicas, que aquellos que tienen que ver con sujetos de derecho privado. Y en esto es particular la importancia, incluso la doctrina de la real malicia pone ahí de por medio la figura de los funcionarios públicos. Entonces, aquí es muy importante saber que en una sociedad democrática deben existir amplísimas garantías para que los ciudadanos puedan criticar. Y esa crítica no siempre es inofensiva, a veces es una crítica muy agria y hasta ofensiva y desagradable. Entonces, en esa medida también hay que, sopesar esos distintos bienes jurídicos que entran en juego en la libertad de informar, pero también y sobre todo en la libertad de opinar alrededor de la actividad pública y la actividad privada. A mí lo que de alguna forma me estorba, y lo digo como director de medio además, es que estos principios de que los funcionarios públicos deberían de tener un umbral distinto para soportar esto, no es nuevo, no tiene que ver con la querella de la presidenta Chinchilla contra Rodríguez Baldí. Desde que la ley de jurisdicción constitucional en el 89 crea la sala constitucional y empiezan a darse estos procesos, reiteradamente en sentencias de la sala encontramos el tema del umbral, ¿verdad? Lo que pasa es que, y ahí rescatando algo de lo que dice don Alejandro,
como director de medio yo no tengo claridad. A veces cuando tengo que explicarle a mi redacción, por ejemplo, qué podemos y qué no podemos hacer, es muy complicado, porque hay que decirle, bueno, este es el panorama, pero en realidad dependemos de la consideración que tenga el tribunal que toque, que reviva, que no reviva, que respete la jurisprudencia de la Sala Tercera, que no, que depende si hay críticas agrias de la prensa a un juez que integra ese tribunal. Por ejemplo, que en este caso había una crítica de la prensa a Hugo Porter, que es el presidente del tribunal de juicio, en un juicio anterior. Entonces, digamos que no existe ninguna seguridad de cómo está el panorama, y hay varias visiones para arreglarlo. Pero no sé si usted comparte conmigo, y creo que es el criterio de don Alejandro, que en este instante hay como un montón de nublados sobre la situación real para proteger el honor. A mí me parece que hay un parámetro para empezar a distinguir cuando hablamos de libertad de opinión y cuando hablamos de libertad de información. El objeto de la libertad de opinión son las opiniones, ¿verdad? La crítica, los juicios de valor, etcétera. Pero cuando informamos, estamos frente a un cuadro fáctico que el periodista debe tener muchísimo más cuidado a la hora de informar, y en donde la responsabilidad que se le exige a la prensa es mucho mayor. Hay quienes hablan del criterio de veracidad, otros que consideran que tener el criterio de veracidad sobre las informaciones es muy restrictivo. Pero sí es importante determinar cuando estamos frente a hechos y cuando estamos frente a informaciones. En una sociedad democrática, la libertad de opinar y de crítica política debe ser lo más amplia posible. Claro que todo está sujeto a responsabilidades ulteriores, claro, ¿verdad? Pero en el caso de la libertad de informar, yo sí creo, y no solo yo, me parece que también de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son muy vastas en esto, establecen también un nivel de responsabilidad de la prensa. En uno de los últimos fallos de la Corte, que es el caso de Memoli contra Argentina, señalan que aquí la Corte como que revierte también la jurisprudencia que mencionaba ahora don Alejandro en el caso interno, en donde la Corte privilegia aquí el honor, la tutela del honor frente a la libertad de informar y de opinar. Entonces, hay que hacer sin duda ese balance. Claro, porque además pasa por un término que no hemos usado hoy y vamos a estrenarlo en la mesa, que es el interés público, ¿verdad? Que yo admito, y ahí hago mea culpa, muchas veces se ha prostituido el término de interés público, intentando que todo parezca interés público cuando no es así. Claro. Pero cuando efectivamente hay interés público de por medio, digamos que puede ayudar se me fue la palabra, a bajar la balanza de uno de los lados. O a determinar qué tiene más peso, si el respeto al honor de una persona o el derecho a la información de otras, don Alejandro. Lo que pasa es que entramos en el campo de lo que llamaríamos conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué es interés público? El otro día en un panel discutiendo un poco el tema de la querella de la presidenta contra el señor Rodríguez Baldí, había una estimable colega, y yo le decía que no puede ser que bajo el tamiz del interés público se pase cualquier cosa, porque inclusive podríamos hasta relativizarlo en función de qué entendemos por interés público en Costa Rica o qué podríamos entender en Estados Unidos, en una sociedad con un estándar distinto. Yo creo que en la discusión, o más bien, aquí lo que nos complica son los casos límites. En el caso que mencionaba doña Giselle del expresidente Menem, que es un caso interesante, se da la discusión se le toma una foto al expresidente Menem con un hijo que él había negado históricamente, y se publica. Inclusive había sistemáticamente, entiendo que a la madre del menor se le había dado una protección estatal y una serie de condiciones en otro país, y el expresidente lo negó sistemáticamente. Sale la foto de él con el menor y el medio es objeto de una querella, y ahí entonces la discusión es interesante. Efectivamente, si una persona está jugando con sus hijos y está en su ámbito familiar, pareciera ser que estamos en el ámbito privado. Bueno, resulta que en este caso la Corte Interamericana lo que determina, mire, el problema es que el haber negado el hijo y
todo lo que estaba alrededor de esa discusión era de interés público. Entonces, habrá que ver, y yo creo que aquí se tiene que ver caso por caso qué deberíamos entender por interés público al final de cuentas. Yo no puedo establecer un criterio, un parámetro, y efectivamente debe ponderarse en cada caso. Hay un tema que yo creo que es importante, porque a veces cuando se tocan estos temas se sataniza a la prensa, y hay un tema central. La prensa cínica, yo diría que por lo menos, si existe, es la menos, o es el menor. El periodista o el medio lo único que tiene es su credibilidad. Y yo creo que de alguna manera, cuando se cometen errores, no se hace con la intención precisamente de dañar esa credibilidad. Y es un parámetro que usualmente cuando se tocan estos temas se olvidan. Volviendo al tema de las opiniones, creo que es muy claro, las opiniones son esas. Me gusta, no me gusta, es bonito, es feo. Eso no puede ser querellable. La discusión evidentemente es cuando los hechos no se ajustan a la verdad. Y ahí es donde la situación es distinta. Y concuerdo, no solo para periodistas, y yo creo que esto es importante, para cualquiera, la diligencia a la hora de denunciar, a la hora de exponer temas de interés público, y me atrevería a decir, ¿por qué no? También de interés privado, debe mediar siempre. Nosotros los abogados, cuando presentamos un proceso, al final de cuentas, no podemos inventarnos un proceso que no se respalde en la realidad. La diligencia media nos la impone a cualquiera que denuncie cualquier situación que deba ser investigada o conocida por los demás. Sí, bueno, voy a robarles un espacio para ir a una pausa comercial. Dice Álvaro Aguilar, buen programa el de hoy, gracias Álvaro por escucharnos, pero nos pide Dave Vázquez que sería bueno que explicáramos de fondo las tres figuras que son injurias, calumnia y difamación. La calumnia es la mentira, digamos, es mentir es atribuirle a una persona un hecho delictivo a sabiendas que no lo cometió. Eso digamos, es punto. Sabiendo yo que él no lo cometió para afectar su buen nombre. Tal vez ustedes me ayudan por favor, pero la injuria y la difamación yo casi que la metería en una sola, que es ofender o agraviar a una persona. Sí, quizá la principal distinción, digamos a nivel doctrinario, es que una tiene que ver con lo que se llama el honor subjetivo y otra el honor objetivo. Ok, la reputación y lo que yo piense de mí. Exactamente, la autoestima y la reputación o la fama o la heteroestima. Entonces, quiero decir, la injuria parte de que la ofensa proferida a mí de manera directa, porque lo que exige es una comunicación dirigida o en presencia de, en ese caso ofende mi autoestima. La injuria. Ese es el honor subjetivo. Ese es el honor subjetivo. Y la difamación es lo que conocemos como los comentarios nefastos que se hacen sobre una persona, no son dirigidos directamente a ella, se le hacen a otras personas, pero se desprestigia, se afecta su reputación y su fama. Es lo que se denomina el honor objetivo, digamos en términos muy simples y muy reduccionistas. La reputación es afectada por la difamación, el autoestima por la injuria, y la calumnia es atribuirle a una persona un hecho delictivo a sabiendas yo de que esa persona hay no cometió un conocimiento de la hecho. falsedad. Así claro. es. Son las 2:06, vamos a una pausa y regresamos. Les contamos, lamentablemente Navas no será titular hoy, va a ser Casillas, porque ahí vi un tuit que se le fue a un medio nacional que después tuvo que borrar. Es Casillas, lamentablemente es Casillas el titular esta tarde ante el Atlético de Madrid. 2:06, vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. (12 de la tarde). Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy en una edición un poco recortada por el encuentro de la final de la Supercopa que tiene el Real Madrid ante el Atlético de Madrid. Navas no será de la partida y seguramente no jugará porque es muy difícil que cambien al portero en medio partido a menos de que a Casillas le pase algo. Estamos hablando sobre la libertad de expresión y sus límites. Ese es el tema amplio para meternos directamente al tema de la penalización de los delitos contra el honor, pero además del honor que tienen las personas. Antes del corte nos pedían que habláramos sobre
cuáles son las 3 figuras: injuria, difamación y calumnia. Ya las dimos a conocer. Y ahora quiero preguntarles, dentro de todas las opciones que hay, o todas las tesis que hay, si mantener esto no penal, si ir a lo civil, pero digamos afinando el detalle para ir a lo civil, dice ¿usted por cuál se inclina más? Bueno, yo diría que no habría problema en una despenalización total, siempre y cuando garanticemos una vía civil expedita, la posibilidad de que efectivamente la sociedad costarricense tutele de manera efectiva otros derechos, ¿verdad? Porque sin duda el honor, la intimidad, la propia imagen como derechos personalísimos ligados a la dignidad de la persona humana tienen que ser debidamente tutelados en una sociedad, y no es posible el abuso del derecho. Entonces, en el ejercicio de la libertad de informar, también la prensa en particular, pero en general todos los ciudadanos, tienen que tener una garantía de que esos derechos también fundamentales deben estar debidamente protegidos. Yo pienso que, con algunas excepciones, digamos el caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica y otros, en el caso costarricense no se han dado graves violaciones desde el punto, y teniendo un sistema de penalización de delitos, sí, ¿verdad? Costa Rica se ubica, la última clasificación de Reporteros Sin Fronteras de la libertad de prensa ubica a Costa Rica en muy buena posición, y generalmente Costa Rica tiene muy buena posición en el ejercicio de libertades individuales. Yo siempre he dicho que la deuda en Costa Rica es con los derechos comunicativos, y es otra cosa que eso será motivo de otra discusión, y es el tema de la democratización de la comunicación. Pero en el caso particular del ejercicio de las libertades individuales, y sobre todo del ejercicio libre de la prensa en Costa Rica, con algunas excepciones que se han dado, yo creo que en Costa Rica no se han dado graves violaciones como se dan en otros países. Pero no dependemos de alguna forma de coyunturas. Es decir, que dicha que no se han dado, pero no se han dado porque a los jueces y a los magistrados han mantenido, digamos, esa posición. Pero en realidad estamos expuestos a que pase. Es como el tema del derecho a la información, ¿verdad? Que vino la ley de jurisdicción constitucional a darle un marco de aplicación más expedito para cualquier ciudadano, pero para la prensa que lo hemos usado. Pero en realidad, y entonces la sala dice, bueno, nosotros recibimos 165 casos al año, fallamos 75 con lugar, ¿verdad? Y ese ha sido nuestra jurisprudencia, pero en realidad estamos expuestos a que mañana se pensionen 2 magistrados y cambie el criterio y punto. De alguna forma, Alejandro, ¿no le parece a usted que estamos expuestos más a coyunturas y a la conciencia de los impartidores de justicia en este tema? Sí, tal vez, bueno, respondo primero y adelante, un comentario. Yo concuerdo en que el derecho existe, nosotros tenemos un clima de libertad, pero efectivamente la ausencia de reglas claras, tanto para los ciudadanos como para los periodistas, como para cualquiera que quiera desempeñarse en estos temas, tienen que estar establecidas. Efectivamente, y un buen ejemplo lo tenemos con la aplicación de la ley de imprenta. Jurábamos que estaba tácitamente derogada, y ahora resulta que de un momento a otro sale una aplicación. Habrá que ver el razonamiento o la pirueta que hicieron los jueces para llegar a esa tesis. Hay que tener claro que solo la jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante para el resto de los jueces. A partir de ahí puede pasar algunas cosas, y aún en el caso de la Sala Constitucional, hay que decirlo, es vinculante para todos, pero no para ella. La misma Sala Constitucional puede cambiar de posición. Entonces, desde esa perspectiva, un marco jurídico claro es, por supuesto, una buena alternativa. El problema no está ahí, el tema es ponernos de acuerdo en cómo se va a hacer esa legislación. Pues yo no tengo la menor duda que en los estratos políticos, en los estamentos políticos, háblese Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, etcétera, hay facturas contra la prensa. Y hay facturas que quisieran pasarse con determinados proyectos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que este es un tema clave. La dinámica prensa política, uno sabe lo que implica. Quería mencionar otra cosa en relación a lo que decía Giselle.
Y hay una frase de Bernard Shaw que es interesante, dice: el asesinato es la forma extrema a la censura. Bueno, nosotros dichosamente las voces no las acallamos de esa forma. Sí. Pero si uno ve esta frase que tiene ya algún tiempo, y nos vamos, no muy largo, nos vamos a Honduras, nos vamos a Guatemala, nos vamos a México, el crimen organizado está callando a la prensa. Entonces, tenemos que tener claro que son muchas las voces que podrían estarnos acallando, y yo creo que un clima que proteja y fomente la libertad de expresión con responsabilidad es lo que tenemos que buscar. Podemos ponernos de acuerdo en cuál es la mejor vía. Lo cierto del caso es que nuestro sistema, y aquí es una cosa importante, es usual que a uno le digan: no, si Costa Rica está muy bien, y uno fuera del país, la gente dice: no, si en Costa Rica no pasa nada. Recuerdo en alguna oportunidad que estaba en una actividad con unos colegas de otra parte y me decían: no, si en Costa Rica no pasa nada, pero contanos el caso de la exministra de Cultura, porque es sorprendente, en Costa Rica no suceden cosas. Bueno, ya eso es lo que sale. Eso no es cierto en la medida en que cuál es el estándar con el que nosotros queremos compararnos. Por supuesto, si la media es la región, es muy probable, o es altamente demostrado, que estamos mejor, pero tenemos que aspirar a estándares mejores, y yo creo que esa es la meta. Concuerdo en que hay tareas pendientes, efectivamente, la democratización, la discusión, habrá que ver cuál es el mejor modelo, pero hay mucho que ver. A mí me parece, Randall, que una de las garantías esenciales para fortalecer el sistema, y me complace muchísimo, Isela ahora inició en la presentación que hace el programa, hablando de el dictamen favorable que dio la Comisión de Asuntos Sociales, claro, a un proyecto de ley para garantizar la cláusula de conciencia, y que va más allá, es una reforma al Código de Trabajo. A mí me parece fundamental. O sea, en Costa Rica se requieren de proteger institutos fundamentales del periodista. La cláusula de conciencia, el periodista es actor fundamental en la producción de las informaciones, y es un instituto o es un derecho que tiene doble dimensión para garantizarle al periodista la libertad que tiene de ejercer, digamos, esos derechos comunicativos, pero también para garantizarle a la ciudadanía el derecho de acceso a la información. Me parece que es vital y es fundamental. Y lo mismo el secreto de las fuentes, que es otro de los institutos que ya por la vía de la jurisprudencia la Sala Constitucional ha reconocido y que son garantías para que se fortalezca. Yo creo que en la medida, por lo que mencionaba Alejandro ahora, que necesitamos fortalecer un ordenamiento jurídico con reglas claras que garanticen ese sistema sólido de libertades comunicativas, hacen falta esos dos institutos importantes para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Bueno, yo iría todavía un poco más allá. En una ocasión, hace un par de años, me tocó hacer un trabajo académico con colegas de América Latina, de muchos países de América Latina, sobre los códigos de ética de cada uno de nuestros países. Bueno, aquí no hay. Digamos, aquí el colegio tiene su código de ética y punto, hasta donde yo sé. Es decir, dependemos de que cualquier medio de comunicación haga su propio código de ética. Y entonces a mí siempre me sorprendió el caso europeo, porque tiene dos formas: tiene un código de ética para los periodistas o un código deontológico para comunicadores, pero además tiene un código vamos a ver si me acuerdo el nombre exactamente, de relaciones entre los periodistas con los accionistas de sus empresas de comunicación, ¿verdad? Y entonces yo no solo creo que una de las cosas pendientes ha sido la cláusula de conciencia como tal, el secreto de las fuentes que ha establecido vía jurisprudencia de la Sala Constitucional, hacer aplicable el derecho a la información que lo generó vía jurisprudencia la Sala Cuarta, aunque está estipulado en una constitución política, pero también el código de ética ya para nosotros mismos, no comprometernos con nosotros mismos o con nuestras empresas, sino con nuestro público, porque además el código de ética debiera ser público y decirle a la gente: aquí está nuestro código, porque si yo lo violo, el que me reclama es usted, que es mi público. Alejandro. Totalmente de acuerdo. Yo soy total y absolutamente convencido de la autorregulación, sí, porque si no la regulación vendrá de terceros, y yo creo que ahí tenemos un problema. Lo que pasa es que efectivamente esa es una tarea pendiente, me atrevo a decir, del gremio, no el mío, el de ustedes, es el de los periodistas. No, pero los abogados nos van a ayudar, estoy seguro. Por el mejor de los gustos. Probablemente ustedes lo harán más claro y más y mejor para la ciudadanía, pero yo creo que es clave. Y es clave esa independencia del interés
económico de la empresa, que es normal, es comprensible. Y es legítimo. Y es legítimo, es absolutamente válido, con los derechos del ciudadano de recibir información y del profesional de divulgarla. Yo concuerdo en que efectivamente esa es una tarea, la autorregulación es clave. Bueno, yo quiero agradecerles por estar aquí. Yo hago mea culpa como periodista de que muchas veces somos los mismos periodistas los que no le ponemos atención a esto. Vamos a estos temas que nos tocan diariamente. Y hasta que hay un caso tan extremo como la ley Mordaza, por ejemplo, entonces cuando nos ponemos a averiguar y a pensar y a reflexionar sobre nuestro ejercicio diario. Si es que nada más, y volver los ojos a que las amenazas a la libertad de expresión y prensa vienen de distintos lugares. No vienen solo de un ordenamiento jurídico, no vienen solo del poder político, vienen también del poder económico, vienen también de la autocensura, de la censura al interior de las salas de redacción, de dinámicas de producción y de la ausencia de garantías. O sea, es un tema muy complejo y muy amplio. Y aún así yo creo, pese a estas, digamos, debilidades que existen aún, no me acuerdo cuál es el periodista estadounidense que se lo leí en el libro de él, no me acuerdo el nombre, pero decía que no había mejor tiempo para ser periodista que ahora. Y entonces alguien le dijo, ¿cómo? Pero si ahora están despidiendo un montón de periodistas. No, es que ahora hay muchas formas de contar historias. Y eso a mí me alegra tremendamente. No solo las formales. Gracias a los dos por estar aquí, son las 2:24, ya están con nosotros nuestros compañeros de deportes que vienen a transmitirles a ustedes Real Madrid contra el Atlético. Nosotros los esperamos a las 7 de la noche en nuestra tercera emisión de noticias. Hay informaciones importantes. El presidente Solís anuncia que va a darle más insumos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso contra Nicaragua. Parte de los elementos que les tendremos a las 7 para ustedes. Son las 2:25, gracias y feliz tarde.